Caballeros, permítanme comenzar con una pregunta muy directa. ¿Sabían que beber grandes cantidades de agua todos los días podría ser una de las razones ocultas por las que se sienten más cansados, más lentos y más envejecidos con el paso de los años? Sé que suena incómodo. Durante décadas nos han repetido, lo mismo beba más, agua es saludable. Pero hoy, como médica especialista en urología, necesito decirles algo con absoluta honestidad profesional. En muchos hombres después de los 50 años, el problema ya no es la cantidad de agua que beben, sino lo que ocurre con esa agua dentro del cuerpo. Imaginen por un momento un árbol plantado en tierra seca y endurecida. Ustedes pueden regarlo todos los días, pero si la tierra no absorbe el agua, simplemente resbala y se pierde. Eso mismo ocurre en el organismo masculino con el paso del tiempo. El agua entra, pero no se queda donde realmente hace falta. Quiero contarles un caso real que veo con frecuencia en consulta. Antonio tiene 62 años y vive en Valencia. Es un hombre disciplinado, cuidadoso con su salud. Desde hace años, bebe casi 3 litros de agua al día porque cree que así protege sus riñones y su corazón. Sin embargo, cada noche se despierta 3 o 4 veces para orinar. Por la mañana se levanta cansado con la boca seca y con la sensación de no haber descansado. En su primera visita me dijo algo que escucho a menudo: doctora, bebo más agua que nunca. Y cada año me siento peor. Cuando revisamos sus hábitos, el patrón era claro. Antonio bebía agua muy pura sin minerales, evitando la sal por miedo a la presión arterial. El resultado era un cuerpo que no retenía hidratación. El agua entraba y salía. Las células seguían deshidratadas, y esto no es una opinión, es fisiología básica. Según organismos médicos como la Organización Mundial de la Salud y revisiones clínicas publicadas en revistas de nefrología y medicina interna, el equilibrio de líquidos en el cuerpo depende tanto del agua como de los electrolitos, minerales como el sodio y el potasio que permiten que el agua entre en las células y se mantenga allí. Cuando ese equilibrio se pierde, los síntomas más comunes en adultos mayores son fatiga persistente, confusión mental leve, hinchazón y aumento de la micción nocturna. Exactamente lo que le ocurría a Antonio. Por eso quiero detenerme aquí y hacerles una pregunta muy importante. Sean honestos consigo mismos. Si beben agua antes de dormir y aún así se despiertan varias veces por la noche para ir al baño y por la mañana siguen sintiéndose secos y cansados, escriban 1 en los comentarios. Si no les ocurre, escriban 0. No es una encuesta por curiosidad. Es la primera señal para entender si su cuerpo está aprovechando el agua que beben o si, como Antonio, la está dejando escapar sin nutrir sus células. En el siguiente momento voy a explicarles por qué esto sucede dentro del organismo y qué tiene que ver con algo que casi nadie menciona cuando habla de hidratación. Y les adelanto algo importante. No se trata de beber más agua, se trata de beberla con inteligencia. Ahora que entendemos que el problema no es cuánta agua bebemos, sino qué ocurre con esa agua dentro del cuerpo, necesitamos dar un paso más profundo. Para ello les voy a pedir algo sencillo. Olviden por un momento todo lo que les han dicho sobre el concepto de agua perfecta. Existe una idea muy extendida de que el agua ideal debe ser totalmente pura, cristalina y libre de todo. Pero desde el punto de vista médico esa idea es incompleta. En fisiología humana el agua no trabaja sola. El cuerpo masculino no es un recipiente pasivo lleno de líquido. Es un sistema eléctrico extremadamente preciso. Cada latido del corazón, cada contracción muscular, cada pensamiento depende de impulsos eléctricos microscópicos que viajan de una célula a otra. Y aquí aparece una verdad poco conocida: el agua completamente pura no conduce electricidad. Desde la física básica sabemos que el agua destilada es un aislante. No permite el paso de corriente eléctrica si no contiene iones disueltos. ¿Y qué son esos iones? Son los electrolitos. Minerales como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, que al disolverse en agua permiten que las señales eléctricas del cuerpo viajen correctamente. Esto no es una opinión. Está documentado en manuales de fisiología y en guías clínicas internacionales. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y sociedades médicas de nefrología y cardiología reconocen que el equilibrio hidroelectrolítico es esencial para el funcionamiento celular, especialmente en adultos mayores. Cuando una persona bebe grandes cantidades de agua sin electrolitos, el cuerpo se ve obligado a compensar. ¿Y cómo lo hace? Extrayendo minerales de sus propios tejidos, incluidos huesos y músculos, para intentar que esa agua pueda ser utilizada. Con el tiempo, este mecanismo provoca síntomas claros: cansancio persistente, sensación de debilidad, mente lenta y un aumento de la eliminación de orina, especialmente durante la noche. Por eso muchos hombres sienten que beben agua todo el día, pero siguen teniendo sed por dentro.
Desde la urología lo vemos con frecuencia. No es un problema de riñones enfermos, sino de un sistema de hidratación mal entendido. Estudios clínicos publicados en revistas médicas europeas han demostrado que la hidratación acompañada de electrolitos mejora la retención de líquidos a nivel celular y reduce la sobrecarga renal comparado con el consumo exclusivo de agua, sin minerales. Esto es especialmente relevante después de los 50 años, cuando la capacidad del organismo para autorregularse ya no es la misma que en la juventud. Por eso, cuando hablamos de hidratación real, no hablamos solo de beber. Hablamos de nutrir eléctricamente al cuerpo. En los próximos minutos voy a explicarles cómo funcionan estos minerales dentro de sus células y por qué algunos de ellos han sido injustamente demonizados durante años. Si este tipo de información, basada en fisiología real y en fuentes médicas confiables, les está ayudando a entender mejor su cuerpo, les invito a suscribirse al canal y activar la campana. Aquí no hablamos de modas ni soluciones milagro. Compartimos conocimiento respaldado por la medicina para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud. En este punto, ya sabemos algo fundamental: el cuerpo no se hidrata solo con agua. Necesita un sistema que permita que esa agua entre en las células y se quede allí. Y aquí es donde aparece la primera pareja esencial, los verdaderos guardianes de la hidratación celular: el sodio y el potasio. Durante años, el sodio ha sido señalado como enemigo público. Se le ha culpado de la hipertensión, de los problemas cardíacos y del envejecimiento acelerado. Pero desde la medicina debemos ser precisos. El problema no es el sodio en sí. El problema es el tipo de sodio y el contexto en el que se consume. El sodio es un electrolito esencial. Sin él, la vida celular simplemente no funciona. Desde la fisiología básica, sabemos que el sodio es el principal responsable del transporte de agua desde el espacio extracelular hacia el interior de la célula. Actúa como una llave molecular que permite abrir los canales celulares por donde entra el agua. Este mecanismo está ampliamente descrito en manuales de fisiología humana y en guías clínicas de nefrología. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y la European Society of Nephrology reconocen que el sodio en cantidades adecuadas es imprescindible para mantener el volumen celular, la presión osmótica y la función renal normal. Cuando un hombre elimina casi por completo el sodio de su dieta y bebe grandes cantidades de agua, las células no pueden retener ese líquido. El agua permanece fuera, provocando hinchazón en piernas y tobillos, mientras el interior celular sigue deshidratado. Por eso muchos hombres se sienten pesados por fuera, pero agotados por dentro. Ahora bien, abrir la puerta no es suficiente. Una vez que el agua entra en la célula, alguien debe mantenerla allí. Ese es el trabajo del potasio. El potasio es el principal electrolito intracelular. Su función es estabilizar el interior de la célula y permitir que el agua permanezca en ella el tiempo necesario para cumplir su función metabólica. La relación entre sodio fuera de la célula y potasio dentro de ella es lo que crea el equilibrio eléctrico del organismo. Este equilibrio, conocido como la bomba sodio-potasio, es uno de los mecanismos más estudiados y fundamentales de la biología humana. Está descrito en literatura médica desde hace décadas y sigue siendo un pilar en la comprensión del funcionamiento muscular, nervioso y renal. Cuando el potasio es insuficiente, los síntomas aparecen con claridad clínica: calambres musculares, fatiga persistente, debilidad y alteraciones del ritmo cardíaco en casos más avanzados. En hombres mayores de 50 años, estos desequilibrios son más frecuentes, porque la capacidad de regulación interna disminuye con la edad. Por eso quiero hacer una pregunta directa. No es teórica, es práctica. ¿Qué tipo de sal utilizan ustedes en casa a diario? Si utilizan sal refinada blanca y ultraprocesada, escriban 0 en los comentarios. Si ya han cambiado a sal marina integral o sal rosa sin refinar, escriban 1. Sus respuestas no solo me ayudarán a conocer su realidad, sino que permitirán a otros hombres darse cuenta de que este tema no es una moda, sino una base fisiológica real. En la siguiente parte hablaremos del corazón. De cómo mantener el ritmo de la vida depende del equilibrio entre dos minerales que trabajan como socios inseparables. Hasta ahora hemos hablado de cómo el agua entra en las células, pero hay algo aún más importante: el sistema que impulsa esa hidratación por todo el cuerpo. Ese sistema es el corazón, y aquí entramos en la segunda pareja fundamental. Dos minerales que trabajan juntos para mantener el ritmo de la vida: el magnesio y el calcio. Quiero empezar con el magnesio. En medicina lo consideramos un gran regulador. Su función principal es la relajación. Relaja los vasos sanguíneos, relaja los músculos y también calma el sistema nervioso.
Cuando los niveles de magnesio son adecuados, las arterias se mantienen flexibles, permitiendo que la sangre fluya sin resistencia. Esto ayuda a estabilizar la presión arterial y a reducir la sensación constante de tensión interna que muchos hombres sienten después de los 50 años. Este efecto está bien documentado. Guías clínicas de la European Society of Cardiology y revisiones publicadas en revistas médicas europeas reconocen el papel del magnesio en la regulación del tono vascular y en la prevención de alteraciones del ritmo cardíaco. Pero la relajación por sí sola no es suficiente. Un corazón no solo necesita relajarse, necesita contraerse con fuerza. Aquí entra el calcio. El calcio es el disparador eléctrico del latido cardíaco. Cada vez que el corazón se contrae, lo hace gracias a la entrada controlada de calcio en las células del músculo cardíaco. Sin calcio, el latido se vuelve débil. Con exceso y sin control se vuelve rígido. La salud del corazón depende del equilibrio. Calcio para contraer, magnesio para relajar. Este diálogo constante entre ambos minerales es uno de los mecanismos más estudiados en fisiología cardiovascular y está descrito en manuales médicos y documentos de la Organización Mundial de la Salud. Quiero ilustrar esto con un caso real. Manuel tiene 58 años y vive en Sevilla. No tenía un diagnóstico cardíaco grave. Sus pruebas eran normales. Sin embargo, vivía con una sensación constante de tensión, palpitaciones ocasionales, rigidez en el cuello y los hombros, una mente que nunca se apagaba. Manuel me decía: "No estoy enfermo, doctora, pero nunca estoy tranquilo". Al revisar su estilo de vida descubrimos algo muy común. Consumía mucha cafeína. Bebía agua, pero prácticamente no aportaba minerales a su organismo. Su sistema cardiovascular estaba siempre en modo alerta. Nunca entraba en verdadera relajación. Tras corregir el equilibrio de magnesio y calcio, siempre con seguimiento médico, el primer cambio no apareció en el corazón, sino en su mente. Manuel volvió a consulta y me dijo: "Mi cabeza dejó de correr todo el día. Dormía mejor". Su presión se estabilizó. La sensación de estar permanentemente en tensión comenzó a desaparecer. Aquí necesito hacer una aclaración muy importante, especialmente para quienes toman medicación. El magnesio y el calcio son esenciales, pero en dosis elevadas pueden interferir con fármacos para la presión arterial, diuréticos o bloqueadores de los canales de calcio. Por eso, cualquier suplementación debe ser supervisada por un profesional de la salud. No se trata de tomar más, se trata de tomar mejor. Hasta aquí hemos hablado de hidratación y de corazón, pero sé que hay una pregunta que muchos hombres se hacen en silencio. ¿Por qué ya no siento la misma energía? ¿Por qué el deseo se apaga aunque no tenga una enfermedad clara? Para responder a eso, debemos hablar de la tercera y última pareja esencial. Dos minerales discretos pero profundamente ligados a la salud masculina, el zinc y el selenio. Empecemos por el zinc. Desde la medicina sabemos que el zinc es un mineral imprescindible para la producción normal de testosterona. No es una teoría alternativa. Está documentado en endocrinología clínica. Guías y revisiones de organismos como la Organización Mundial de la Salud y el National Institutes of Health reconocen que la deficiencia de zinc se asocia con niveles bajos de testosterona, fatiga, disminución de la masa muscular, reducción del deseo sexual. Después de los 50 años, muchos hombres no pierden testosterona solo por la edad. La pierden porque el organismo ya no dispone de los materiales necesarios para producirla. Sin zinc suficiente, el cuerpo no puede sostener la función hormonal normal. Quiero contarles un caso real. José tiene 65 años y vive en Madrid. No tenía dolor, no tenía infecciones urinarias, no tenía un diagnóstico grave. Pero me dijo algo muy claro: "Doctora, ya no me siento vivo". No hablaba solo de sexualidad, hablaba de motivación, de impulso, de esa sensación de fuerza interior que se apaga poco a poco. Sus análisis mostraron testosterona baja, pero también algo que suele pasar desapercibido: niveles insuficientes de zinc y selenio. Aquí entra el segundo mineral de esta pareja, el selenio. El selenio actúa como un potente antioxidante. Su función principal es proteger los tejidos del daño oxidativo y de la inflamación crónica. Esto es especialmente importante para la próstata. Revisiones publicadas en revistas de urología y documentos de la European Association of Urology indican que el estrés oxidativo juega un papel clave en el envejecimiento prostático y en los problemas urinarios progresivos. El selenio ayuda a mantener un entorno celular más limpio y estable. No estimula, protege. En el caso de José, al corregir estos déficits minerales a través de la alimentación y con seguimiento médico, el cambio fue gradual pero real. Un mes después me dijo algo muy significativo. No volví a tener 30 años, pero dejé de sentirme apagado.
Eso es lo que buscamos, no promesas irreales, recuperar función. El zinc aporta la base para la producción hormonal. El selenio protege la estructura y reduce la inflamación silenciosa. Juntos no crean milagros, restauran condiciones. Y esto es importante entenderlo. La salud masculina no se recupera a golpes. Se recupera cuando el cuerpo vuelve a tener lo que necesita para funcionar correctamente. En la siguiente y última parte voy a mostrarles cómo integrar todo lo que hemos aprendido en un ritual diario, sencillo, realista y compatible con la vida normal. Un enfoque práctico para que el conocimiento se convierta en acción. Hemos llegado al punto más importante, el momento en el que el conocimiento se convierte en acción. Porque entender la fisiología no sirve de nada si no sabemos cómo aplicarla en la vida real. Y aquí quiero tranquilizarlos. No necesitan convertirse en expertos en nutrición. No necesitan una farmacia en casa. Solo necesitan constancia y respetar el ritmo natural del cuerpo. Por eso les propongo un ritual sencillo, dividido en 3 momentos del día. 3 oportunidades para recordarle a su organismo cómo funcionar correctamente. Empecemos por la mañana. Al despertar el cuerpo viene de varias horas sin hidratación. Los vasos sanguíneos están más contraídos, la circulación es más lenta. Estudios de fisiología cardiovascular y guías clínicas de hidratación publicadas por organismos médicos internacionales indican que una hidratación adecuada al inicio del día ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y reduce la carga renal. Antes del café, un vaso de agua tibia con una pequeña cantidad de sal marina natural y una fuente adecuada de magnesio envía una señal clara al sistema vascular. No es un estímulo agresivo, es una preparación. Ahora pasamos al mediodía. Este es el momento hormonal. Después de comer, el cuerpo entra en fase de asimilación. La literatura médica en endocrinología reconoce que minerales como el zinc son esenciales para mantener la función hormonal masculina normal, y que antioxidantes como el selenio contribuyen a proteger los tejidos frente al estrés oxidativo. Aquí no hablamos de suplementos obligatorios, hablamos de alimentos reales. Semillas de calabaza, nueces de Brasil, fuentes naturales que aportan lo que el organismo necesita sin forzarlo. Y finalmente la noche. El objetivo ya no es activar, es relajar. La evidencia clínica muestra que niveles adecuados de potasio favorecen la relajación muscular y la estabilidad del ritmo cardíaco durante el descanso. Un poco de aguacate o una fuente natural de potasio en la cena ayuda al cuerpo a entrar en un sueño más profundo y reduce la aparición de calambres nocturnos. Este enfoque no es una moda. Es coherente con lo que la medicina moderna describe como sincronización biológica. Activar por la mañana, nutrir al mediodía, relajar por la noche. Cuando los hombres aplican este ritual de forma constante, los cambios suelen aparecer de manera progresiva. Primero mejora el descanso, luego la claridad mental, y finalmente la sensación de energía vital comienza a regresar. No porque estén rejuveneciendo artificialmente, sino porque el cuerpo vuelve a funcionar con las herramientas correctas. Quiero hacerles una invitación muy clara. Si este enfoque basado en fisiología real y en fuentes médicas confiables les está ayudando a entender mejor su salud, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Aquí seguimos compartiendo información médica explicada con respeto, sin promesas milagro para hombres que quieren envejecer con dignidad y lucidez. Antes de despedirme, una aclaración esencial. Todo lo que hemos hablado tiene un propósito informativo y educativo. No sustituye la consulta médica individual. Si usted tiene enfermedad renal cardíaca o toma medicación de forma regular, cualquier cambio debe ser supervisado por su profesional de salud. Los 50 no son el final. Son el comienzo de una etapa en la que el cuerpo exige inteligencia, no fuerza. Escúchenlo, cuídenlo y acompáñenme en este camino. Soy la doctora Teresa Molina. Gracias por su confianza.